Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes a France 24. Vamos con una noticia de último minuto que se está presentando en este momento en la capital francesa. Vamos hasta París, donde se ha presentado un ataque cerca a la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Se reportan hasta el momento 4 heridos y se cree que los atacantes están en fuga, pero al parecer uno ya fue detenido por la policía. Desde la capital francesa, entonces, estamos con nuestra reportera Erika Olavarría. Erika, la saludo y le pregunto qué es lo último que se sabe hasta el momento sobre este ataque a Charlie Hebdo. Buenos días, Raúl. Hay que decir que es un ataque que se realizó a las 11:30 de la mañana aquí en París, hace una hora y media, y no es contra Charlie Hebdo, sino que es un ataque con arma blanca, un hacha o un machete. 2 individuos habrían realizado este ataque contra 4 peatones, 2 personas están heridas de gravedad, las otras heridas leves, y luego se dieron a la fuga. Como decías tú, aparentemente uno habría sido detenido, el otro habría huido en el metro y está siendo buscado. El ministro del Interior va a presidir una reunión de crisis en su ministerio, en la que va a participar también el primer ministro, que acaba de declarar a los franceses muy brevemente, diciendo que él también iba a participar de esta reunión. Efectivamente, esto ocurre muy cerca de la antigua sede del periódico satírico Charlie Hebdo, donde esta mañana, de hecho, llegó además un paquete sospechoso, lo que hizo pensar en un ataque terrorista que estuviera relacionado justamente con este periódico. Pues recordemos, en estos días, durante 2 meses, lo hemos informado en France 24, se está realizando un juicio para juzgar a las personas que podrían haber ayudado de manera material o intelectual en los atentados de enero del 2015 en París, dentro de los cuales se encuentra el atentado contra Charlie Hebdo. Y cuando comenzó este juicio, la revista satírica publicó las famosas caricaturas de Mahoma que le valieron las amenazas de los islamistas en el mundo entero. Por lo mismo, se ha temido que haya una relación. Sin embargo, hace poco una información policial, según lo que informan los primeros testigos que ya han sido interrogados por la policía, decía que no se veía un carácter terrorista en el ataque, pues aparentemente no hubo ninguna reivindicación de tipo terrorista cuando los sujetos atacaron a estas personas. Pero por ahora no se puede decir nada, todo es, como decíamos, en cierta forma potencial, pues hasta que no haya una versión de las autoridades, no hay ninguna versión oficial, Raúl. Así es, Erika, pues hasta el momento entonces solo especulaciones sobre este ataque que sí ocurrió entonces frente a la antigua sede de Charlie Hebdo, pero entonces también le pregunto algo que usted mencionaba, y es que si se puede relacionar con el juicio que se desarrolla contra los implicados de este ataque en el 2015. ¿Qué dicen los medios de comunicación en ese momento sobre este ataque? Claro, esa teoría, Raúl, no se abandona, pues recordemos, Charlie Hebdo publicó esas caricaturas cuando comenzó este juicio, hace casi un mes. Hubo inmediatamente amenazas en contra del periódico y hace poco, esta semana, la directora de Recursos Humanos del periódico fue retirada de su casa por la policía, pues ella también recibió amenazas. Y recordemos que hace 2 días una centena de periódicos y medios de comunicación franceses publicaron una carta apoyando la libertad de expresión, apoyando a Charlie Hebdo, y por ejemplo la agencia de noticias francesa AFP no la firmó esta carta, pues dijo que en algunos países musulmanes el hecho de apoyar este medio podía ser considerado como una provocación y obviamente ponía en riesgo a sus trabajadores. Ahora, Erika, le pregunto cómo puede afectar esto a las personas en París respecto a la seguridad, porque viene entonces este ataque 5 años después del primero, que podría a lo mejor estar relacionado contra Charlie Hebdo, este semanario satírico como le estábamos hablando. Luego vinieron los ataques de 2016, ya la gente estaba recobrando un poco esa sensación de seguridad y no tener miedo en la calle, y vuelve a lo mejor un ataque como estos que, como digo, está en desarrollo. ¿Y qué puede pasar entonces? ¿Qué siente la gente? No sé si he tenido la oportunidad además de conversar con algunos peatones. No, obviamente se produce una alarma entre la población, pero hay que decir que en general la ciudadanía francesa es un pueblo muy racional, no son unas personas que tienen miedo, al contrario, cuando hay este tipo de ataques saben que en el caso obviamente de que se tratara de un ataque terrorista, obviamente hablamos siempre en potencial, las personas saben que lo que buscan quienes realizan estos actos es dar miedo, provocar miedo y despertar el odio, y justamente el francés es una persona muy racional, muy mesurada, que no reacciona a la primera, como quizás podría sí ocurrir en América Latina, en que somos, ¿no es cierto?, más de sangre caliente. Y
lo que sí es cierto, la amenaza terrorista nunca ha bajado en este país y previo a este juicio, el nuevo ministro del Interior, Dan Malán, había mencionado justamente que la amenaza terrorista seguía siendo una preocupación, que sigue habiendo detenciones, que sigue habiendo ficha S y que la policía siempre está trabajando en este tema, que no es porque no haya ataques terroristas que se piensa que no puede eventualmente haber uno, que Francia sigue siendo blanco de amenazas terroristas constantemente, sobre todo por sus intervenciones en terceros países para justamente combatir el terrorismo. Así es, Erika, y le pregunto también si ha conocido las últimas reacciones en torno a este hecho, a lo mejor de los políticos en Francia, que han dicho las autoridades, lo último. No, lo que hay es preocupación, básicamente lo que le comentaba, que el ministro del Interior, que estaba realizando una actividad en las afueras de París, ha suspendido obviamente su agenda y está regresando hacia su despacho para presidir este comité de crisis, y también estamos, ¿no es cierto?, esperando que se una a esa reunión el primer ministro. Hasta el momento, las personas también, las autoridades, prefieren conducirse con prudencia porque, como te decía, no está confirmado que se trate de un ataque terrorista. Hay muchas coincidencias, el hecho de que haya sucedido cerca de Charlie Hebdo, la antigua sede de Charlie Hebdo, el hecho de que haya ese paquete sospechoso, el contexto de la actualidad informativo de estos días y el hecho de que sea también un ataque con arma blanca, que justamente era la característica de los últimos ataques que tuvieron lugar en Francia, esos ataques que se le llamaba de los lobos solitarios, el islamismo que le llamó el presidente Emmanuel Macron, pero todavía no podemos aventurar nada porque no se ha confirmado nada y, al contrario, como decía, las primeras versiones de la policía eran descartando quizás una motivación terrorista, pues las características del hecho de cómo ocurrió el ataque no parecían obedecer a las características habituales de un ataque terrorista. Raúl. Así es, Erika, entonces gracias por la información, una información, como decimos, en desarrollo. Todavía la policía está trabajando en esto y fue frente a un ataque que se presentó frente a la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo, donde varias personas fueron heridas. Hasta el momento tenemos información de 4 personas que fueron heridas con un arma blanca. La policía está investigando y por lo pronto es temprano para entonces saber qué es lo que ocurre, y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes en lo que ocurre en la capital francesa. Cambiando de información, en Estados Unidos, destacados senadores republicanos reaccionaron contra las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump, quien evitó comprometerse con una transferencia pacífica de poder en caso de no resultar reelecto el 3 de noviembre y también reiteró sus cuestionamientos a el voto por correo. Frente a estas declaraciones, los republicanos no se adhirieron a la postura del mandatario y garantizaron el respeto al resultado de los comicios, mientras que los dirigentes demócratas criticaron, por supuesto, a las declaraciones de Donald Trump. Y no es la primera vez que el presidente realiza este tipo de declaraciones. En 2016 evitó comprometerse a aceptar también los resultados en caso de que perdiera con la nominada demócrata Hillary Clinton. El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será inaugurado el 20 de enero. Habrá una transición ordenada tal y como la ha habido cada 4 años desde 1792. Vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, buen día. Le pregunto qué es lo último que se sabe y las últimas reacciones que generaron estas declaraciones del presidente Donald Trump. Sí, muy buenos días, Raúl. Pues cuando quedan tan solo 39 días para que se celebren esas elecciones presidenciales, las palabras del presidente Donald Trump han provocado una ola de reacciones a todos los niveles, empezando por el Senado, donde el líder de la mayoría, Mitch McConnell, decía que esta transición, por supuesto, que va a ser pacífica, como se viene haciendo cada 4 años desde 1792. Eso mismo tuiteaba en su cuenta. Los demócratas también han reaccionado, han dicho que estas declaraciones son peligrosas y que atentan contra la democracia del país. Hemos visto también la reacción de senadores republicanos de su propio partido que ya han dicho que no están de acuerdo con las palabras de Donald Trump, como el senador de Florida, que ha dicho que la transición, por supuesto, que será pacífica. Y lejos de calmar las aguas, Raúl, la secretaria de prensa del presidente, Kayleigh McEnany, también ha dicho que
que el presidente aceptará los resultados de unas elecciones justas. Y cuando se le ha preguntado qué serán unas elecciones justas, ella ha contestado que lo que el presidente crea que el proceso, cuando el presidente crea que el proceso no ha sido manipulado. Mamen, ahora cambiamos de tema porque también hoy se celebra en la ciudad de Nueva York el penúltimo día de la Asamblea General de Naciones Unidas. Le pregunto cuáles serían algunos de los discursos más esperados. Si llegamos a esta cuarta jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Raúl, donde la solidaridad y el multilateralismo, esa unión entre los países para hacer frente a la pandemia que asola al mundo, están siendo los temas principales, hoy escucharemos el discurso pregrabado del Papa Francisco antes de que comience, de que arranque ese debate general, justo cuando se cumplen 5 años de su visita a la sede de las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Se espera que el Papa apueste también por un discurso de solidaridad y unión entre los países para hacer frente a la pandemia. Escucharemos también al presidente de España, Pedro Sánchez, que interviene por tercera vez desde que llegó a su cargo y que también tendrá en el centro de su discurso esta pandemia. Y además escucharemos al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que justo traerá un tema que es una de las peticiones más antiguas que tiene el organismo y es el derecho a la libre determinación del pueblo árabe. Mamen, gracias y por supuesto vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra con este día de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cambiamos de información. El primer ministro de Francia, Jean Castex, advirtió que el país podría tener que someterse a un segundo confinamiento después de que las autoridades confirmaran 16.000 nuevos casos del virus en un solo día. Es un nuevo récord en un aumento en el que el sistema de salud francés está cada vez más presionado. Más de 16.000 nuevos casos de coronavirus han sido diagnosticados en Francia, un triste nuevo récord diario. El número de pacientes gravemente enfermos con el virus también está creciendo, con más de 1.000 actualmente en cuidados intensivos, el número más alto desde el 8 de junio. Todo esto ha hecho temer que Francia se dirija hacia un segundo confinamiento. El público debe estar atento y ser prudente. Si no actuamos, podríamos encontrarnos en una situación similar a la de la primavera. ¿Significaría un nuevo confinamiento? Podría ser, pero lo queremos evitar. Las restricciones en ciertas partes de Francia ya han sido reforzadas. La ciudad sureña de Marsella ha sido declarada en alerta máxima, lo que significa que a partir del sábado todos los bares y restaurantes tendrán que cerrar totalmente por lo menos durante 15 días. París está en alerta elevada, las reuniones públicas se han limitado a 10 individuos y los grandes eventos públicos como el deporte tienen un límite de 1.000 personas. Pero la noticia de las nuevas medidas draconianas impuestas a Marsella ha dejado a los propietarios de negocios aterrorizados de que las reglas puedan ser aún más estrictas. Tenemos mucho miedo de que nos pase lo de Marsella y Guadalupe. Sabemos que estamos en la capital de todos modos y ya es una zona roja. En solo 3 semanas, el número de pacientes de COVID-19 en los hospitales de París se ha más que duplicado, sobrepasando los 300. Y las autoridades dicen que podría duplicarse de nuevo a finales de mes. Y el gobierno de Israel endurece su segundo confinamiento nacional por el aumento de casos de COVID-19 en medio de protestas que acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de una mala gestión ante la pandemia y también la crisis financiera, además de intentar detener las manifestaciones en su contra de los ciudadanos. El gobierno español recomienda el confinamiento total en Madrid, aunque la última palabra la tendrá el gobierno regional, que no está obligado a seguir esta recomendación y apuesta por ampliar las restricciones, pero sin llegar al confinamiento total de la capital española. España tiene una de las tasas más altas de contagio por rebrote en el continente europeo. Y recordemos entonces la noticia con la que abrimos nuestro noticiero el día de hoy. Fue la noticia que se presentó en París, la capital francesa, donde hubo un ataque a varias personas con arma blanca frente a la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo en 2015. Recordemos que este diario sufrió entonces un primer ataque con varios muertos y en este momento en París también se está desarrollando el juicio a los posibles implicados, los acusados
acusados de participar en este atentado de 2015 que a lo mejor podría tener algo que ver con este ataque. Es una información que está en desarrollo que por supuesto se la vamos a ir ampliando en nuestros noticieros, y con esta información entonces despedimos este informativo en France 24. Que tenga usted un muy buen día.